Bienvenidos, una vez más, a nuestro espacio, el epicentro de los enigmas. El rincón donde las sombras se disipan y las verdades, por más incómodas que sean, salen a la luz. Si eres un recién llegado a esta jungla de misterios, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te abroches el cinturón, porque el viaje que estamos a punto de emprender está lleno de curvas, revelaciones y emociones a flor de piel. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada notificación es una llave a un nuevo laberinto de secretos que juntos desentrañaremos. Y si ya eres de la casa, sabes que aquí no nos guardamos nada. Hoy, amigos, nos sumergiremos en una historia que va a desafiar todo lo que creíamos saber sobre el amor, la fama y las apariencias. Una historia que nos llega directamente desde el epicentro de la tormenta mediática, una historia que, permítanme adelantarles, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Asterisco, 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 asterisco. Hace tan solo unas semanas, los vimos como la pareja perfecta, la encarnación del romance de ensueño, el faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Sus apariciones públicas eran un festín para los ojos, una danza de sonrisas, miradas cómplices y gestos que parecían gritar amor eterno a los cuatro vientos. Pero, como todos sabemos, detrás del brillo cegador de los reflectores, acechan sombras oscuras, historias ocultas y verdades que, tarde o temprano, el tiempo se encarga de desenterrar. Y hoy, nos adentraremos en uno de esos episodios que, lejos de ser un cuento de hadas, es una cruda lección sobre la fragilidad de las relaciones y la voracidad del ojo público. Hoy, vamos a hablar de un funeral que, lejos de ser un adiós silencioso, se convirtió en un campo de batalla de emociones, revelaciones y secretos que la prensa, como un perro rabioso, ha decidido desenterrar. Un funeral que, como veremos, ha destapado una olla de conflictos que creíamos dormidos. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó, como es costumbre, con una noticia que cayó como un rayo en la industria del espectáculo. La partida inesperada de una figura influyente, alguien que había dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y colegas. El luto se extendió como un manto sombrío sobre la farándula, y los medios, con su insaciable sed de exclusivas, se lanzaron a cubrir cada detalle, cada lágrima, cada gesto. Pero, ¿qué sucedió realmente tras las puertas del tanatorio? ¿Qué se ocultó entre el eco de los sollozos y los susurros de consuelo? ¿Qué turbios secretos se cocinaron a fuego lento mientras el mundo lloraba a un ser querido? Nuestros protagonistas, Hande y Kerem, fueron, sin lugar a dudas, el epicentro de todas las miradas. Era lógico esperar su presencia en un evento de tal magnitud, dado su lugar en la industria y su conexión profesional con el fallecido. Sin embargo, su llegada al funeral, lejos de ser un acto de duelo silencioso, se convirtió en un foco de interrogantes. La tensión en el aire era tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Los gestos, las miradas furtivas, las escasas interacciones, cada movimiento fue diseccionado con la precisión de un cirujano por los reporteros de la prensa rosa, ávidos de encontrar cualquier pista que confirmara sus sospechas. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos y los cuchicheos en rumores, alimentando una espiral de especulaciones que pronto alcanzarían proporciones épicas. Asterisco, 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 asterisco. Las cámaras, cual ojos de halcón, captaron a Hande con una expresión que desafiaba la tristeza esperada en un evento de tal magnitud. Su rostro, habitualmente tan expresivo, lucía rígido, casi pétreo. Había una frialdad en su mirada, un distanciamiento que chocaba con el dolor que se presumía en un momento así. Sus ojos parecían escrutar cada rincón, cada rostro, como si buscase respuestas entre el mar de dolientes. Una sombra de enigma se cernía sobre su figura, haciendo que la prensa se preguntase si, tras esa máscara de indiferencia, no se ocultaba algo más. Kerem, por su parte, lucía visiblemente afectado, pero su dolor no era el dolor abierto y desgarrador que cabría esperar. Su rostro estaba crispado, sus manos se apretaban ocasionalmente con fuerza, revelando una lucha interna que nadie alcanzaba a descifrar. Sus movimientos eran contenidos, casi medidos, como si tratara de controlar una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. La forma en que evitaba el contacto visual con Hande, los breves y tensos intercambios de palabras, todo parecía confirmar que algo no iba bien, que la relación entre ellos estaba lejos de ser el idilio que proyectaban en sus apariciones públicas. Asterisco, 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 asterisco. Recordemos, para contextualizar la situación, que hasta hace relativamente poco tiempo, Hande y Kerem eran los reyes indiscutibles de las portadas.
Su relación, o mejor dicho, la relación de sus personajes en la pantalla, había conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Era la historia de amor perfecta, un torbellino de pasión, de complicidad, de sueños compartidos. Una narrativa que había traspasado la pantalla, creando la ilusión de que la magia que destilaban sus personajes se había extendido a sus vidas reales. Pero la cruda verdad es que, como suele suceder, la ficción y la realidad son dos mundos paralelos que rara vez coinciden. Y la verdad, amigos, es que los problemas, los conflictos, las tensiones, ya estaban ahí, latentes, ocultos tras las sonrisas profesionales y los compromisos de agenda. Los indicios eran sutiles, pero estaban ahí, miradas que se cruzaban sin calidez, gestos forzados, silencios incómodos durante las entrevistas. Todo indicaba que, tras la fachada de la pareja perfecta, se escondía un volcán a punto de erupcionar. El funeral, según numerosas fuentes de la prensa, se convirtió en el clímax de esta historia de secretos y silencios. Un punto de inflexión que destapó una serie de conflictos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Y es que, detrás de la solemnidad del luto, se vivieron escenas dignas de un guión de telenovela, situaciones que ningún guionista habría podido imaginar. Un testigo presencial, un empleado de la funeraria que, por supuesto, ha preferido permanecer en el anonimato por miedo a represalias, filtró información confidencial a varios medios. Asegura haber visto a Hande y Kerem discutir acaloradamente en un rincón apartado de la capilla, lejos de los ojos curiosos de los demás asistentes. El empleado, cuya identidad no revelaremos para proteger su seguridad, describe la escena como un enfrentamiento silencioso, donde las palabras fueron susurradas, pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. Las palabras exactas se desconocen, pero la intensidad de la discusión, según este testigo, era casi palpable físicamente, tanto que llegó a temer que la situación se descontrolase por completo. Asterisco 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 asterisco. Los medios, como era de esperar, no tardaron en reaccionar a la filtración del empleado de la funeraria. Los titulares sensacionalistas aparecieron en cuestión de horas, cada uno intentando capitalizar el escándalo y vender su propia versión de la verdad. Se habló de traiciones imperdonables, de infidelidades escandalosas, de problemas económicos que amenazaban con destruir sus carreras. Algunos incluso se atrevieron a especular sobre el final de la historia de amor que millones de espectadores seguían semana tras semana en la televisión, insinuando que la crisis personal de Hande y Kerem podría afectar el futuro de la serie. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, especulaciones y teorías conspirativas, donde los fans más acérrimos intentaban reconstruir el rompecabezas de la verdad con fragmentos de información fragmentada. El debate se encendió y los bandos se dividieron, con algunos apoyando incondicionalmente a la pareja y otros exigiendo respuestas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este maremoto de especulaciones? ¿Es acaso una simple tormenta mediática, un circo montado para distraer a la opinión pública de otros problemas más relevantes? ¿O hay una verdad oculta tras la cortina de humo de los titulares sensacionalistas? La respuesta, queridos amigos, parece estar oculta en las miradas evasivas, los silencios incómodos y las acciones aparentemente contradictorias de Hande y Kerem. Ellos, que antes se mostraban tan abiertos y transparentes, se han convertido ahora en un enigma indescifrable, una caja fuerte llena de secretos que la prensa está dispuesta a forzar. Asterisco 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 asterisco. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica y la historia da un giro inesperado. Porque la prensa, en su afán por desenterrar cada uno de los secretos, ha revelado algo que nadie se esperaba. Algo que podría cambiar para siempre la imagen que teníamos de Hande y Kerem. Un paparazzi, un cazador de exclusivas que había estado siguiendo a la pareja como un fantasma, logró capturar una imagen en el estacionamiento del cementerio. Una imagen que, como si de un fotograma de una película de suspense se tratase, parece confirmar lo que muchos ya sospechaban, que la relación entre Hande y Kerem, o mejor dicho, la de sus personajes, ya no era la misma. Una imagen que sugiere que, detrás de la fachada de la relación perfecta, se escondían profundos problemas que iban mucho más allá de los guiones de la serie, problemas que habían carcomido los cimientos de su relación. Asterisco 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 asterisco. La imagen, aunque de baja calidad, muestra a Hande y Kerem en un abrazo tenso, casi desesperado, con expresiones faciales que no reflejan el amor y la pasión que siempre habían mostrado ante las cámaras, sino una mezcla de frustración, dolor y resignación. Hande parece estar conteniendo las lágrimas, con la mirada fija en el suelo, mientras Kerem la abraza con fuerza,
como si intentara aferrarse a algo que ya se le escapa de las manos. Los rumores sobre una posible ruptura se han intensificado como nunca antes, y la prensa parece más decidida que nunca a desvelar cada detalle de este drama real que ha superado a cualquier guión de ficción. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué pasará con los proyectos en los que ambos participan? ¿Cómo afectarán estas revelaciones a su futuro profesional? ¿Será capaz el público de separar la ficción de la realidad o el romance en pantalla se verá irreversiblemente afectado por los problemas personales de sus protagonistas? Y lo más importante, ¿qué lección debemos aprender de esta historia sobre el precio de la fama, la presión mediática y la fragilidad de las relaciones? Asterisco, 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 asterisco. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Los cuentos de hadas, al parecer, tienen un final. Y a veces, ese final es amargo, doloroso, lleno de decepciones y desilusiones. Pero, a pesar de la tristeza que inevitablemente acompaña a este tipo de situaciones, creo que también es una oportunidad para reflexionar sobre el precio de la fama, la invasión mediática de la privacidad y la importancia de no confundir la ficción con la realidad. Una oportunidad para recordar que detrás de cada personaje público, hay un ser humano con sus propias luchas y vulnerabilidades. Asterisco, 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 asterisco. La historia de Hande y Kerem, aunque aún no ha escrito su último capítulo, nos recuerda que detrás de las cámaras, las alfombras rojas y las portadas de revista, hay personas de carne y hueso, con sus propias alegrías, sus propias penas, sus propios secretos y sus propios fantasmas. Y que al final del día, todos, sin excepción, somos vulnerables, imperfectos y propensos a cometer errores. Una lección que, quizás, todos deberíamos recordar la próxima vez que juzguemos a alguien por su vida personal. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido este remolino mediático? ¿Creen que la prensa ha traspasado los límites de la ética o que, por el contrario, es su deber revelar este tipo de historias? Los invitamos a que nos dejen su opinión en la sección de comentarios. Recuerden que cada una de sus perspectivas es valiosa para nosotros y que sus reflexiones son el motor que impulsa este canal. Asterisco, 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 asterisco. Si este vídeo les ha resultado interesante, intrigante o simplemente revelador, no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para estar siempre al día con las últimas noticias exclusivas y análisis del fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo. Asterisco, 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 asterisco. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los secretos y las verdades ocultas de la farándula. Su apoyo, sus comentarios y su curiosidad son el combustible que nos impulsa a seguir buscando respuestas, por más difíciles que sean. Los esperamos en nuestro próximo vídeo, donde les prometemos otra historia que les dejará con la boca abierta. Hasta pronto, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz,